Listo, y ya estamos. A ver, armadura. ¿Qué es una armadura? Nosotros hasta ahora hemos revisado cómo nosotros tenemos un cuerpo rígido, ya sea una viga o algún elemento como una herramienta, una pelota, una figura, un martillo, puede ser, por ejemplo. Pues está sujeto constantemente a fuerzas y que si están en equilibrio estático, estas fuerzas se pueden conseguir sabiendo las dimensiones del objeto, aplicando técnicas conocidas como equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Estas técnicas se pueden aplicar de manera un poco especial, digamos que se pueden aplicar a estructuras un poco más estandarizadas. Un ejemplo de esto son las armaduras. ¿Ok? Esta sección de la materia se conoce como análisis estructural. ¿Ok? Esto es análisis estructural. Nuestros amigos de ingeniería civil ven esto más en detalle en una materia que se llama así literalmente, ¿ya? La cual la ven mucho después. Mucho después. Pero nosotros aquí veremos veremos una introducción a lo que es el análisis estructural. Y vamos a hablar de armaduras, vamos a hablar de armazones y vamos a hablar de máquinas. Son las tres cosas que vamos a encontrar en esta unidad. Y hoy seremos testigos exclusivamente de las armaduras. ¿Qué es una armadura? Básicamente una armadura es un conjunto de elementos unidos entre sí por una unión. Y esta unión puede ser unos pernos, tuercas o un proceso de soldadura. ¿Ya? Por ejemplo, los chicos de ingeniería industrial van a ver un poquito de esto en una materia de procesos creo que procesos de gestión o algo así. Y al fin ya descubrí. No creo que necesiten mecánica vectorial para esto, pero creo que sí sería pues como que buena idea. Tener una idea, ¿no? Tal vez sería bueno que la materia sea parte de esa materia y no verla por separado. Entonces, una armadura pueden ser un montón de barras pegadas entre sí con esta estructura, por ejemplo. Esto es una armadura. Cada uno de estos palos que estoy dibujando realmente son vigas o son barras, las cuales están empernadas entre sí, de esta forma, más o menos. Por poner un ejemplo. La idea de las armaduras es que, como pueden ver, cada barra posee solo dos uniones, una en cada extremo. Las uniones están en los extremos. Las uniones están en los extremos. Como pueden ver en estos ejercicios de armaduras, solamente hay pernos o puntos en los extremos de las barras. ¿Ok? Si es que hubiera, por ejemplo, aquí algún perno especial en medio de la barra y una fuerza, eso ya no es una armadura, eso es un armazón. Y eso veremos la próxima clase. ¿Ok? Hoy solamente hablaremos de armaduras. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, hasta aquí todo claro, aquí no hay ningún problema. Vamos a bajar esto. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de las armaduras? La idea de las armaduras es que se utilizan para sostener carga, ¿ok? Con cargas me refiero a fuerzas, pero las cargas son fuerza, es un término para fuerza causada por algún objeto. Entonces, si yo tengo una armadura, puedo utilizarla para cargar fuerzas distribuidas o fuerzas puntuales en ciertos puntos. Valga la redundancia. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que puse antes, podemos nosotros tener una armadura así, ¿ya? Una armadura de este tipo, que funcione como un puente, ¿ok? Que funcione como un puente. ¿Sí o no? Cuando pasan los carros por los puentes, suelen tener barritas de este tipo, si es que son puentes hechos con acero. Entonces, las armaduras son una excelente forma de distribuir las cargas que ejercen este carro en toda la estructura. ¿Ok? Entonces, lo que intento decir es que las armaduras están en todos lados. Están everywhere, en todas partes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea de las armaduras para resolverlas? Lo que nosotros buscamos a la hora de trabajar con armaduras es encontrar las fuerzas internas de una de ellas, o las fuerzas ejercidas. Encontrar fuerzas internas. Por ahora vamos a tirar de manera un poco vaga el concepto de fuerza interna. Eso se ve en detalle en el último tema de la materia, que literalmente es el de fuerzas internas. ¿Ya?
Por ahora vamos a definir una fuerza interna como la fuerza que siente el objeto. ¿Ok? La fuerza que siente el objeto. En este caso va a ser la barra AB o la barra de X, la barra XD, ajá, ¿entienden? La fuerza que siente el objeto. La cual puede ser una fuerza de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son esos dos tipos? No, yo sé que ustedes saben, pero igual ya pues se los digo, me toca. Entonces, la primera fuerza que puede sentir un objeto, una barra, una viga, una armadura, es una fuerza de tensión. Es decir, una fuerza interna a la cual esté jalando al objeto. ¿Sí? Esto es una fuerza de tensión. Si el objeto está en equilibrio, pero está sometido a una fuerza, es que le está jalando en un extremo y se lo jala en el otro. Como pueden ver, la figura tiene que estar en equilibrio, así que no puede tener una fuerza en una dirección y otra fuerza en la otra. Entonces, este elemento está en tensión. Ok, tensión. Vamos a verlo. Ya. ¿Cuál es la otra, muchachos? La otra es la compresión, que es en pocas palabras lo mismo. Tenemos un elemento y siente una fuerza hacia adentro. Pero como está en equilibrio, tiene que tener otra fuerza hacia adentro en este punto. ¿Ok? Eso es una es un estado de compresión. Si el elemento está en equilibrio, notarán fácilmente que esta fuerza tiene que ser en magnitud la misma que esta otra. ¿Ok? Lo mismo aquí con la tensión. Esta fuerza de tensión tiene que ser igual que esta otra fuerza de tensión. Por eso podemos decir que el elemento está sometido a una tensión de tantas libras o de tantos newtons. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de las armaduras y encontrar estas fuerzas? Que nosotros en nuestras carreras de ingeniería vamos a tener que elegir algún material o diseñar alguna armadura, por ejemplo, porque nos toque, y tendremos que pues, determinar cómo esta armadura va a soportar X carga para cada miembro. En pocas palabras, si yo quiero diseñar un puente, tengo que determinar cuál es la tensión o compresión que se va a ejercer en cada miembro de mi armadura, y en base a eso elegir algún material que lo pueda sostener y algún corte o algún tipo de tratamiento térmico, etc. Las aplicaciones de las armaduras pueden variar tanto de ingeniería mecánica como ingeniería naval, ingeniería civil especialmente, entre otras. ¿Ok? Entonces, este tema es súper importante y es un tema súper bonito. Ya, yo diría que es hasta un poco más sencillo que equilibrio de cuerpos rígidos, el cual se puede complicar un poco dependiendo de la geometría, ¿no? De la figura. Para encontrar las fuerzas internas hay dos métodos. Y ya se abrió WhatsApp. Pero hay dos métodos. El método de nodos, que es el que veremos hoy, y si tenemos tiempo vamos a ver un poquito del método de secciones. ¿Ok? Creo que hasta ahora, creo que eso ya sería todo por ahora. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar respecto a las armaduras? ¿No? ¿Algo que quieran decir? No, ni modo. Entonces vamos a empezar el primer ejercicio. Ejercicio 1. Estima la fuerza existente en cada uno de los elementos de la armadura mostrada a continuación. Ya, con estimar obviamente es calcular, ¿no? ¿Qué nos piden? Se nos dice que esta es una armadura. ¿Ya? Esta es una armadura. Significa que si es una armadura y tiene una carga, no se le está ejerciendo aquí en este punto de una fuerza de 450 libras, entonces podemos decir que si no son todas, cada elemento, vamos a asumir que cada elemento aquí posee una fuerza interna. Es decir, que cada elemento aquí está siendo sometido a tensión o a compresión. ¿Por qué? ¿Cómo es? Para ejercer la carga, ¿no? Porque si la figura está en equilibrio, pues toda la armadura está soportando esta fuerza de 450 libras. Esta fuerza de 450 libras se está distribuyendo entre la armadura. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, para, para continuar, tenemos que encontrar cada una de las fuerzas. La fuerza del elemento AD, la fuerza del elemento AB, ¿ya? Este es el elemento AB, la fuerza del elemento BC, la fuerza del elemento CD
y la fuerza del elemento BD. Como pueden ver, hay 5 elementos, hay 5 barras, entonces 5 fuerzas vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso? Si nos piden encontrar todas las fuerzas de la armadura, vamos a usar el método de los nodos, importante. Paso uno es identificar qué método vamos a usar. Si nos piden todas las fuerzas, vamos a usar nodos. Y si nos piden solo una fuerza o dos fuerzas, un n cantidad de fuerzas, vamos a usar método de sección. ¿Ya? Importante, importante. Si el ejercicio te dice, a ustedes les pueden pedir use tal método. Use tal método. En su tarea van a tener ejercicios que van a decir use método de secciones o use método de nodos. En las lecciones general y exámenes generalmente no se les pide, pero puede suceder. Puede suceder. En un mejoramiento de otro tema, por ejemplo, dijeron que un ejercicio se puede resolver solo con un método específico, que es método de cortes para diagramas, que ese es el método ese es el tema que va después. Pero lo que intento decir es que les pueden limitar qué método usar. Entonces, pilas, tenemos que saber tanto nodos como secciones para no evitar lloradera después de la segunda lección. ¿Ok? Aquí vamos a usar nodos porque el ejercicio me pide todas las fuerzas y es más sencillo encontrar todas las fuerzas usando el método de nodos. Si me pidieran encontrar solo una o dos fuerzas, es más sencillo con el método de secciones. Todo ejercicio, sin embargo, se puede resolver con ambos métodos. ¿Ok? Así es a lo que es el César. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, si no hay ninguna pregunta, entonces voy a empezar a graficar el diagrama de cuerpo libre. Ya saben, el primer paso de todo ejercicio de mecánica vectorial. Ya, discúlpenme por el ruido, es mi mascota, me encuentro en la sala de mi casa. Ya, entonces, pues ahí. También actualmente tengo visitas, pero no se preocupen, no es nada como que súper formal, nada por el estilo. Entonces solo digo si es que llegan a escuchar un poco de ruido. ¿Ok? Vamos a ir dimensionando el sólido también. Como un pequeño dato, no sé si se acuerdan muchachos que les he dicho esto antes, pero les recuerdo, aquí en esta unidad hay que tener mucho cuidado con la gráfica. Hay ejercicios y los vamos a ver, o hay profesores, hay ingenieros que para las armaduras las dibujan como rectas. Y yo generalmente lo voy a hacer por tiempo, ¿ya? Pero en su tarea tienen que dibujarlo todo con las dimensiones, como un cuerpo rígido. ¿Ya? Al profesor Mendieta no le gusta que las armaduras se dibujen como solo rectas. Puede anularles el ejercicio por cometer eso. Tienen que dibujar todo como un sólido rígido. Creo que el profesor Burel no dibuja todo como sólido, sino que él sí dibuja las líneas. Es porque hay ingenieros que solamente hacen las líneas y ya está, si lo reconocen como armadura. Hay otros que dicen no, se dibuja como sólido. Y los solucionarios pueden ver que se dibuja como sólido, mientras que en otros pueden ver que se dibuja tranquilamente como líneas. Ya depende de cada quien. Es como decir si el cero es positivo o negativo. No, depende del autor. Entonces, pilas, aquí vamos a dimensionarlo como 4 pies, aquí como 4 pies, y aquí también como 4 pies. ¿Ya? Entonces, pilas, muchachos, siempre hay que dibujar todo como un sólido rígido. Mm, me disculpan un segundo, por favor. Listo, a ver, ya aquí me olvidé que después el negro no es lo mismo que el blanco acá. 4 pies, 4 pies, listo. A ver, ¿qué es lo que primero les recomiendo hacer, muchachos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando es un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Las reacciones, ¿sí o no? Representar todas las fuerzas. En efecto, todas las fuerzas. Entonces, primero,
450 libras. Y las reacciones. ¿Qué tipo de reacción es esta, muchachos? En este punto el C. Punto C, punto B, punto D, punto A. ¿Qué tipo de reacción es En, esta, muchachos? en C tienes dos reacciones y en A tienes una. Correcto. En C tengo dos reacciones, es un soporte articulado, una articulación. Y en A tengo solo una, es un soporte liso, un soporte con soldadura. ¿Ya? Entonces tenemos hasta ahora esto, una reacción A sub Y, una reacción C sub Y, C sub X y esta fuerza de 450 libras. ¿Ok? Antes de hacer cualquier análisis para cada fuerza, tenemos que sí o sí aplicar estática. ¿Por qué? Porque no sabemos estas fuerzas AY, CY y CX. ¿Ok? Entonces nuestro paso uno va a ser aplicar equilibrio de cuerpos rígidos. Pero casi siempre este equilibrio de cuerpos rígidos será súper útil. ¿Ok? Y súper sencillo. Entonces, al ojo, yo puedo empezar con sumatoria de momentos en C igual a cero. Recuerden, muchachos, que para este punto estoy habrían hacerlo, pero rapidísimo, en la plena. ¿Ya? Pilas, muchachos. Entonces, si yo puedo hacer sumatoria de momentos en C igual a cero, anterior y positivo, me sitúo en C y ¿qué tengo? La fuerza de 450 libras produce momento, sí. Produce momento, voy hacia arriba, hacia la izquierda, produce momento antihorario, o sea, momento positivo. Tengo entonces 450 por 4 pies. La fuerza A sub Y produce momento negativo, así que tengo menos A sub Y por 4 más 4, 8. Eso es igual a 0. Por lo tanto, A sub Y, aquí podemos simplificar si quieren, tendría 2. A sub Y va a ser igual a 450 sobre 2, que es 225 libras. Como salió todo positivo y asumí que estaba hacia arriba, entonces lo dibujo así. Yep. Y ya obtengo A sub Y. Entonces yo ahora puedo aplicar la otra ecuación de movimiento, pero la otra ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0. En X, con positivo hacia la derecha, voy a tener menos 450 menos CX igual a 0. Es decir, que CX es igual a menos 450. Es decir, que C sub X es igual a 450 libras, pero hacia la derecha. ¿Ok? Ese es otro tema. Y finalmente, pero no menos importante, sumatoria de fuerzas en Y, perdón, en Y es igual a 0. Hacia arriba positivo y pues yo tendría que A sub Y es 225 libras, ¿no? Entonces yo hago A sub Y más C sub Y es igual a 0. C sub Y sería igual a, entonces, menos 225, lo cual indica que C sub Y es igual a 225 libras hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Y con esto yo ya tengo A sub Y, C sub X y C sub Y, ¿ok? ¿Ninguna pregunta con Eh, esto, muchachos? Pregunta, C sub X no sería la fuerza para la izquierda, porque está definiendo tu sistema de referencia positivo hacia la derecha y te sale menos 450. Ya, es una buena pregunta. Lo que pasa es que es verdad, yo subí que positivo es a la derecha, pero yo estoy dibujando 450 y C sub X hacia la izquierda. Yo las resto porque yo asumo aquí en la ecuación. Este sistema de referencia es solo para la ecuación, ¿ya? Solo para la ecuación. Si yo despejo me sale CX menos 450, pero yo CX lo sumé hacia la izquierda. Entonces, como me salió menos, la fuerza realmente va hacia la derecha. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya listo. ¿Mande? Sí, sí, sí se entendió. Sean sinceros, esto es No, tema Sí, sí. no sencillo. puede repetir eso. Ya. Estas son mis reacciones, son incógnitas, muchachos. Este es el primer tema. O no vieron no estuvieron aquí antes. Bueno, nada, no importa. Esto, C sub X es una reacción, ¿ok? C sub X es una reacción cuyo valor no conozco. Entonces yo asumo su dirección, asumo que va hacia la izquierda o hacia la derecha. Sé que es horizontal, pero yo asumo si va hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ok? Y yo ahí aplico la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahí es un sistema de referencia, pero para la ecuación yo respeto este sistema. Por ejemplo, yo aquí tengo 450 hacia la izquierda, así que pongo menos 450. Y aquí tengo C sub X hacia la izquierda, lo dibujé así, así que pongo menos. Y cuando yo despejo, ¿qué hago? Pues sumo hacia la derecha y me queda CX es igual a menos 450. ¿Hasta aquí todo claro? Hasta aquí todo claro. CX igual a menos 450. ¿Está claro? Aunque sea esto, CX igual a menos Sí, 450. Ya, ¿ok? Salió negativo.
Salió negativo no quiere decir que realmente va hacia la izquierda, porque el sistema de referencia es la derecha. Salió negativo quiere decir que asumí mal mi dirección. ¿Por qué? Porque se acuerdan de física del pre, que si yo tengo un vector de magnitud m en esta dirección, entonces el vector menos m, ¿qué va a ser? El vector de la misma magnitud, pero en el sentido contrario. ¿Ok? Aquí la idea es la misma. Yo tengo este vector cx que va hacia la izquierda, pero con magnitud menos 450. Entonces realmente cx es 450 invertido, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Y eso quiere decir que en el diagrama de cuerpo libre esta fuerza realmente va hacia la derecha. ¿Ya? Si es que le sale un número negativo, simplemente escribe la fuerza en el otro sentido y ya está. No tiene por qué redibujar el diagrama. Solo que cuando haga su análisis después, por ejemplo, le haremos un análisis en el punto C, ahí vamos a dibujar cx hacia la derecha. ¿Ok? ¿Ya se entendió por qué cx va hacia la derecha? Sí, no sé, bro. Porfa, díganme muchachos, no tengan miedo. Aunque la verdad, muchachos, tenemos que seguir con el tema. Entonces, bueno, ya para ir, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, ya, ok, aquí se queda. No, ya, por poner un ejemplo, yo puedo haber asumido que cx iba hacia la derecha. Si yo hacía eso, ahí yo tenía cx positivo, y ahí sí me salía que cx es igual a 450. ¿Ya? Me salió positivo, asumí bien, se queda hacia la derecha. El cambio de dirección solamente es cuando el signo es negativo. Ya, eso ya es como para ya ir cerrando el tema. Así vamos a quedarnos mejor, con CX hacia la derecha. Lo importante es que reconozcan la verdadera dirección. Bueno, pues entonces seguimos. Ya tenemos las reacciones. Si quieren ya las pueden reemplazar o pueden dejarlas así nada más. Por esta ocasión vamos a reemplazarlas, luego ya no me verán haciéndolo. CY 225, pero sería realmente menos 225, porque va hacia arriba. Y CX sería 450. Como va hacia la derecha, estamos bien, solo pongo 450. Libras, libras, libras. Tal vez sería buena idea poner aquí una barrita para no confundir con el 16. Creo que voy a ver si lo puedo aplicar a partir de ahora. Ya, esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero no, a diferencia de cuerpos rígidos, aquí tenemos que seguir trabajando. Esto que vamos a hacer con el método de los nodos. ¿Qué es un nodo en una armadura? ¿Qué es un nodo? Yo les dije que el nodo es la unión. La unión puede ser o una unión de este tipo, pueden ser unos remaches, o una placa con unos pernos, o un perno gigantesco, depende de la aplicación. O también puede ser una unión especial como un proceso de soldadura, ¿no? Ya sea SMAO, TIG, lo que sea. Puede ser ahí usamos un electrodo y calentamos todo esto. No, ya depende de nuestro proceso. No soy el experto más grande en cosas de este tipo porque todavía no he visto la materia en la que enseñan eso, la plena. Pero es por darles una idea, ¿ok? ¿Cuál es la idea de los nodos? No, no es que los nodos ejerzan una reacción o algo por el estilo, sino que los nodos, como el elemento está en equilibrio, los nodos están en equilibrio. Los nodos también están en equilibrio. TMB están en equilibrio. Ahora, si bien yo les digo que los nodos son pernos, remaches, etcétera, obviamente por temas de ingeniería vamos a despreciar las dimensiones de estos elementos. ¿Ok? Entonces, un minuto. ¿Ok? Entonces vamos a despreciar las dimensiones de estos elementos. En pocas palabras, trataremos a los nodos como partículas. A los nodos como Está bien feo esta escritura. Nodos como partículas. ¿Ok? Nodos como partículas. Y lo que voy a hacer es analizar cada una de estas intersecciones como un nodo. Y si los analizo como partículas, voy a aplicar sumatoria de fuerzas igual a cero en X y en Y. Recuerden, muchachos, que cuando trato con partículas, no puedo aplicar sumatoria de momentos igual a cero, porque las partículas no tienen dimensión.
Entonces no se puede aplicar. No aplica sumatoria de momentos. Esto no tiene que escribir, muchachos. Lo explico netamente por teoría. Entonces, ¿cuál es el proceso? Yo voy a analizar punto por punto y voy a dibujar fuerzas. Y la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser cero en X y en Y. Ya, si yo analizo nodo por nodo, yo puedo empezar con el nodo A, por ejemplo. Voy a dibujar aquí nodo A. Y hay dos maneras de analizar. El primer método es utilizar triángulos. El segundo método es utilizar diagrama de cuerpo libre. Yo utilizo diagrama de cuerpo libre. Yo soy hater de los triángulos. Por eso soy yo. ¿Ya? Si les gustan los triángulos, allá ustedes, muchachos. Ustedes no me verán usando triángulos a menos que el ejercicio sea necesario que use triángulos, que es casi que nunca. ¿Ya? Este va a ser mi nodo A. Este puntito rojo que está aquí. Si la suma de sus fuerzas ejercidas en el nodo es igual a cero, entonces yo tengo que dibujar en este diagrama de cuerpo libre las fuerzas. ¿Y qué fuerzas voy a tener? Si ustedes recuerdan, tenemos que estos elementos, ya sea que estén en tensión o en compresión, ejercen una fuerza axial, es decir, a lo largo del axis, del eje, ¿ya? Es decir, que las fuerzas se van a ejercer en la dirección del elemento. En pocas palabras, yo voy a tener aquí en este nodo A, primero la reacción AY. Esa es la fuerza de 2,25 libras, ¿ya? Pero luego voy a tener dos fuerzas más que yo no conozco porque son mis incógnitas. Esas fuerzas son esta fuerza AD y esta fuerza AB, ¿ya? Eso es lo que se tiene. Esta fuerza AD y esta otra fuerza que es la AB. Vamos a escribir, a dibujarlo aquí, arribita. ¿Ya? Entonces, hasta aquí todo claro, muchachos. Hasta aquí todo claro. Vamos a analizar nodo por nodo, punto por punto y vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Entonces yo dibujo esta fuerza que va en la dirección del elemento AD y esta fuerza que va en la dirección del elemento AB. Y yo sé que estas serán las fuerzas incógnitas que voy a tener que encontrar, las que van a estar o en tensión o en compresión. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no hayan entendido? Ya, ¿qué se hace aquí? Profe, ¿las fuerzas van hacia adentro o hacia afuera? Es una pregunta muy interesante. Yo generalmente hay algunas convenciones. A veces estas direcciones se pueden descubrir por simple inspección. Otras veces es mejor simplemente asumir que todo va en una sola dirección y reconocer pues que si es negativo, la dirección debe estar pues opuesta. Entonces, generalmente mi método generalizado va a ser que todas mis fuerzas desconocidas las voy a dibujar hacia afuera, no hacia arriba o hacia abajo, no, hacia afuera, como si estuvieran jalando el nodo. Recuerden que el centro es el nodo, vamos a dibujarlo de verde. Este es el nodo. Mis fuerzas incógnitas, AD y AB, las voy a dibujar jalando al nodo. Ya, jalando el nodo. Y antes de hacer el cálculo, me falta pues identificar las direcciones. Como pueden ver, el elemento AB es perfectamente vertical, perdón, horizontal, es perfectamente horizontal. Entonces la fuerza AB es perfectamente horizontal, no hay ningún problema con eso. Por si acaso pongamos Y y aquí pongamos X. ¿Ya? El sistema de referencia. No hay ningún problema con AB porque sabemos que va horizontal perfectamente. Pero AD es una fuerza inclinada. Necesitamos sacar la dirección para hacer sumatoria de fuerzas. ¿Cómo la voy a hacer? Guiándome de la geometría de la figura. Porque yo sé que la fuerza del elemento AD va en la misma dirección que el elemento AD. Entonces yo puedo utilizar tangente a la menos uno o triángulos para conseguir la relación que yo deseo. Por ejemplo, pueden ver que aquí hay un triángulo clarísimo al ojo, al ojímetro, de 4 y 4, ¿no? Un triángulo de 4 y 4. Entonces, al ojo, la suma pitagórica de esto va a ser 4 raíz de 2. En pocas palabras, aquí tendremos un triángulo de 1, 1 y raíz de 2. ¿Ok? O pueden verlo con que tendremos un ángulo de 45 grados. Es lo mismo. ¿Ya? Ya tengo aquí entonces mi dirección de AD y ya puedo plantear la sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso es lo que hago. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X o en Y. Mejor hagamos en Y. ¿Por qué en Y?
Porque si yo empiezo en X, pues voy a tener AB y AD, entonces no llego a nada todavía. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, si arriba positivo, voy a tener AD, ¿cuál era? Era 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? AD 1 sobre raíz de 2 más 225 es igual a 0. Por lo tanto, AD es igual a menos 225 por raíz de 2. ¿Ya? Es decir, aproximadamente, voy a sacar mi calculadora. Creo que hoy solo vamos a resolver este ejercicio o a lo mucho uno más. ¿Ya? 318,198. Ya, libras. Esa es la magnitud de la fuerza AD. Pero nos piden la dirección, ¿verdad? Aquí aplica lo que yo dije. AD lo dibujé jalando el nodo. ¿Ya? Pero me salió negativo la magnitud. Entonces realmente empuja el nodo. Yo puedo decir entonces que va en esta dirección. Y aquí puedo poner 45 o puedo poner aquí el triangulito. 1, 1 raíz de 2. Ya, y eso es todo. Recuerden que esto es libras, vamos a poner aquí. Esto es libras. Ya, ya. Ok, muchachos. Y con eso ya obtuve la fuerza AD. Esta AD es la fuerza que actúa en el elemento AD. Es la fuerza que actúa en el elemento AD. Si yo analizo el nodo, el perno, significa que el elemento AD está jalando el perno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza, no, perdón, está empujando. Recordemos que esta fuerza, la de AD, está yendo hacia adentro del nodo. Aquí la dibujé jalando, pero como salió negativa, el elemento está empujando al nodo. Es decir, está empujando el perno. El perno está sintiendo una fuerza del elemento AD, el perno, este tornillito, el elemento AD lo está empujando. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa con el elemento AD, muchachos? Esta pregunta quiero que me la respondan. Si mi elemento AD empuja al perno, ¿el perno jala o empuja al elemento AD? Lo jala. Lo jala. Lo jala o lo empuja. ¿Quién dice? Alza la mano el que diga empuja, alza la mano el que diga jala. O sea, o escriban en el chat, no sé. Estoy pendiente al chat ahora. Es importantísimo porque este es un concepto que vamos a utilizar más adelante. Si mi elemento AD empuja al perno, si mi elemento AD empuja al perno, ¿el perno jala o empuja al elemento AD? Ya. Haría dedocracia, pero no me pagan lo suficiente. Entonces, ni modo. La respuesta, muchachos, es empuja. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es empuja? Porque si yo... Es como la tercera ley de Newton. Es por eso. Si yo empujo la pared para sostenerme, la pared me empuja a mí. Ya, tercera ley de Newton. Entonces, si el elemento AD empuja al nodo, empuja al perno, entonces el perno está empujando el elemento AD. ¿Ya? El perno está empujando al elemento AD. Lo cual nos lleva a la siguiente generalización. Letras de oro. Si tienen cuaderno, escriba. Si sabe rezar, hágalo. Si la fuerza jala o sale del nodo, jalar, sale, se encuentra hacia afuera, del nodo, entonces el elemento está en tensión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si jala, si saca, si sale del perno, si jala el perno, entonces el perno está jalando el elemento. Porque si yo jalo una cuerda, la cuerda me está jalando a mí, por tercera ley de Newton. Y ocurre lo mismo para la compresión. Si la fuerza entra o empuja, vamos a decir empuja o entra al nodo, el elemento está en compresión. Esto se lo tienen que aprender, pero lo más pronto posible. ¿Cómo se aprende esto? Practicando. ¿Ok? Entonces, miren cómo es importante aquí.
identificar el signo, si es positivo o negativo, y realmente qué sucede con la fuerza. Por eso es que lo que uno acostumbra a hacer es que si yo no conozco mi fuerza del elemento, la dibujo jalando al nodo. ¿Por qué? Porque si lo dibujo jalando al nodo y me sale positivo, yo ya sé que es tensión. Pero si lo dibujo jalando al nodo y el resultado me sale negativo, como aquí, yo sé que va hacia adentro realmente y es compresión. En pocas palabras, mientras ustedes dibujen la fuerza saliendo del nodo, si le sale positiva, va a ser tensión. Y si le sale negativa, va a ser compresión. Pero esto va a pasar solo si la dibujan jalando el nodo, ¿ok? Solo si la dibujan jalando el nodo. Muchachos, ¿está claro? Está claro por qué AD está en compresión, porque este elemento, el AD, está siendo comprimido. Sí. Ya lo podemos ver de esta otra forma. A va hacia arriba, la reacción, ¿verdad? Si va hacia arriba, pues para equilibrar el perno, AD tiene que ir hacia abajo. Entonces empuja el perno, entonces el perno lo está empujando. Así de simple. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, sigamos para ver si realmente entendimos. Porque una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que realmente pienso. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Con positivo hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué tengo hacia la derecha? Tengo AB, la fuerza de mi elemento AB. Y tengo la fuerza de mi elemento AD. Entonces, sí, yo lo dibujé hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, yo lo puedo trabajar así, pero si lo hago, la magnitud tiene que ser negativa. O puedo directamente trabajarlo como si fuera realmente hacia acá. Vamos a hacer esta última. Lo importante es reconocer que esta fuerza realmente va hacia abajo a la izquierda. En pocas palabras, aquí tendríamos menos AD, con este valor, menos AD por 1 sobre raíz de 2, igual a 0. ¿Ya? En pocas palabras, vamos a añadir más espacio antes de pasar al siguiente, si es que nos va a dar el tiempo. ¿Ok? AB entonces va a ser igual a AD perdón, sobre raíz de 2. Y AD valía 318.198 o 225 por raíz de 2. Es decir, 225. El elemento AB, la fuerza del elemento AB va a ser igual a 225 libras hacia la derecha. ¿Ya? ¿Ok? Tiene sentido. Si este elemento realmente empuja al nodo, entonces está empujando al nodo en el eje de las X. Así que esta fuerza para que el elemento esté en equilibrio, o sea, para que el nodo esté en equilibrio, la fuerza AB tiene que jalar al nodo. En pocas palabras, AB es 225 libras hacia la derecha. Ahora, muchachos, la pregunta que les quiero hacer. ¿AB está en tensión o en compresión? Intención. En tensión, está en tensión. ¿Por qué está en tensión, muchachos? Que sale. Porque Que la sale. fuerza sale del nodo, sí. Porque la fuerza sale del nodo, correcto. Está en tensión. ¿Por qué? Porque la fuerza sale de mi nodo. Sale de mi nodo. Una Dibujé que consulta. salía. ¿Sí? ¿Cuándo trabajo con el triángulo 3, 4, 5 o el triángulo 1, 1, raíz de 2? Yep. Depende de la figura. Aquí yo trabajo con 1 raíz de 2 porque mira, ¿qué tengo aquí? 4 de altura, 4 de largo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi triángulo? 4, 4 raíz de 2. Si yo lo simplifico, ¿cuál triángulo me queda? Ya vi. Pilas. ¿Estamos claros? Si usted tuviera aquí 3 4 entonces ahí tendría así triángulo 3 4 5, ¿ya? O también el triángulo, me parece que uno era 12 5 13 si no estoy mal. Y así hay algunos triángulos. Y si no hay que trabajar con triángulos, pues haga arcotangente de y sobre x y la vieja confiable. ¿Sí o no? Ya. En fin. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar estos elementos? O a representar estos elementos. Estas son las fuerzas. Pero en mi resultado, lo que yo voy a poner es al final. Bueno, no al final de todo. La fuerza de mi elemento AD es igual a 318.198 libras. Este elemento está en compresión, ¿verdad? Entonces se escribe así, 318.198 libras compresión. Y para AB,
hacemos lo mismo. 225 libras, tensión. Barrita, barrita. ¿Ya? Está claro, esto es lo que vamos a hacer. Cuando encontremos los valores, identifiquemos si están en tensión o en compresión, vamos a escribirlos así. C para compresión y T para tensión. Y eso es todo. Con esto ya tienen el visto bueno. Ahora, ¿cuál es el problema, muchachos? Que como pueden ver, todo este tiempo que me he demorado es solo para hacer el análisis de un nodo. ¿Y cuántos nodos hay aquí? Hay 4 nodos, vea eso. Entonces, de nuevo, muchachos, ustedes van a hacer, lo he dicho, ya lo he dicho y lo volveré a decir. ¿Ya? Ustedes van a hacer el rayo McQueen. Velocidad, son veloces. ¿Ya? Todo depende de la velocidad. Entonces, tienen que hacer este análisis para los 4 nodos. Este es solo para un nodo. Entonces, ¿cómo pueden aprovechar la velocidad? Pueden notar, no voy a detallar mucho en esto, pero pueden notar, muchachos, que solamente tengo dos ecuaciones. Como esto es una partícula, no puedo hacer sumatoria de momentos. Así que solo puedo trabajar con dos fuerzas incógnitas. Si tengo dos ecuaciones, solo puedo resolver para dos incógnitas. Por eso es que mi análisis lo empecé en A. Por eso es que mi análisis lo empecé en A. Porque si hubiera empezado en D, no hubiera podido resolver el sistema. Porque en D tengo una, dos, tres incógnitas. Porque tengo tres elementos. Así que tendré tres fuerzas. Para C, hubiera podido empezar en C. La pregunta del millón. Yo hubiera podido empezar en C sin problemas y haber conseguido las fuerzas CD y CB. Sí, sí hubiera podido, muchachos, porque yo ya conozco estas fuerzas. Uy, aquí no quise seleccionar. Yo hubiera podido encontrar estas fuerzas CD y CB porque solo tengo dos incógnitas en el punto C. Porque la fuerza de 450 y la de 225 ya tengo los valores numéricos. Entonces yo podría empezar en A o en C. En B y en D no eran buenos lugares para empezar. Pero si empiezan ahí, lo que les va a pasar es que les va a quedar una ecuación que no van a poder resolver. Pero cuando encuentren los valores para A y para C, ahí sí pueden reemplazarlos en D y resolver. Pero mejor es empezar desde donde es más fácil. Entonces siempre van a empezar donde haya una o dos incógnitas. ¿Está claro? Para ya seguir al siguiente nodo. Bien, que todo esto tenía planificado. Todo esto vamos a resolver mañana. Mañana voy a ir flash. Si es que alguien se quiere conectar mañana a las 8, mañana es a las 8 por sí. Entonces, pilas, vamos a ir flash ahí. 8 de la noche. 8 de la noche, así es. En 8 de la noche. Tal vez un poquito después, pero ahí sí nos vamos a quedar hasta un poquito más tarde. Tipo 10 y media, 10 y 15. Porque es sábado. Y igual como es una identidad extra de que voy a dar. El domingo también voy a dar otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que trabajar en esto, muchachos. Ahí sí me atrasan un poquito por el tema de la luz y porque también tuvieron la lección. Entonces, pilas. Entonces, nodo B. ¿Qué tengo en el nodo B? Ah, tengo la fuerza del elemento AB, la fuerza del elemento BC y la fuerza del elemento BD. Así que yo hago mi diagrama de cuerpo libre. Recuerden, muchachos, que las fuerzas van en la dirección de los elementos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tendré? Aquí tendré mi nodo, me sitúo en el centro y aquí yo pongo. Recuerden que si son incógnitas, yo jalo. Jalo. Este es el elemento BD, me parece. Así es, BD. Este es el elemento BC. Como yo no conozco la dirección, le pongo para que jale. Y aquí, ¿cómo yo voy a graficar mi dirección de AB? Llegando al nodo. Llegando al nodo. Pero podrían pensar que sí, muchachos. ¿Por qué? Porque aquí como creen, como aquí jala el nodo y este nodo está a la derecha, entonces empuja el nodo. Pero no es así, muchachos. Recuerden que el elemento está en equilibrio. Entonces, como el elemento está en equilibrio, este nodo está jalando el perno. Así que el perno está jalando el nodo. Y ya, el perno está jalando el nodo. Esto es un diagrama de cuerpo libre para el elemento AB, imagínense. Si está en equilibrio, entonces, ¿qué pasa con este perno? También está siendo jalado. ¿Sí o no? El El perno jala al elemento para que esté en equilibrio. Así que el perno está siendo jalado también. En pocas palabras, si aquí en AB sale, jala,
se respeta el simbolismo de sale y jala. ¿Ok? Como aquí AB jaló al nodo, aquí en B también lo jala. Entonces tenemos aquí AB, la magnitud es 225. Vamos a escribirla mejor. ¿Eso está claro o quieren que lo explique de nuevo? Es por equilibrio, todo es por equilibrio, muchachos. Si AB jala, aquí también tiene que jalar para estar en equilibrio. Eso es lo que quiero decir. ¿Yap? Así es como se transmiten las fuerzas en los elementos. Todo esto se aplica tranquilamente a los puentes que ustedes ven cuando van a la sierra o a las estructuras de las montañas rusas, las que son de madera. Todo esto se aplica. Esto ya es ingeniería, muchachos. Solo para que vean. Aquí ya pueden decir, pues, wow, esto sí es ingeniería, sí, sí. Yap. Entonces, hasta aquí todo claro. Este es el sistema que vamos a resolver. Hasta aquí todo claro. Yap, si nadie dice nada, yo asumo que sí. Y aquí ya resolvemos. Entonces, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo hacia la derecha. Y yo puedo decir B sub C, perdón, BC, menos 225, igual a 0. BC entonces es igual a 225 libras. Como salió positivo y va hacia la derecha, lo dibujo hacia la derecha. Y esto quiere decir que BC es igual a 225 libras, tensión o compresión. Tensión o compresión, sin miedo, muchachos. Mejor equivocarse ahora que equivocarse en su lección. Tensión. Tensión. Tensión, Tensión. correcto. Bien. Tensión porque salió positivo mientras jalaba el nodo. Entonces, como jala el nodo lo jala él, el perno lo jala él. Ya. ¿Qué pasa si yo hago sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? ¿Qué tendría yo? Tendría que BD, solo BD, es igual a 0. Este elemento no posee ninguna fuerza. A esto se le conoce como una viga de fuerza 0 o comúnmente como Como una viga viga vaga. vaga. Así es, como viga vaga. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Para darle puntos extra. Ya. Ya. Es mentira, muchachos. Yo no doy puntos extra, yo no califico. Ajá, ajá. Pero bueno que sí. Bueno, a los del profesor Uriel sí yo califico. Pero ya pues. Igualmente no doy puntos extra. Era solo para trolearlos. Ya, esto es una viga vaga. ¿Por qué es una viga vaga? Porque no hay ninguna carga aquí. ¿Ok? En las armaduras es muy útil identificar vigas vagas al ojo y hay un método para hacerlo que vamos a ver en la próxima clase para no tener que dibujar las fuerzas en el diagrama. Si yo hubiera identificado al ojo que BD es una viga vaga, entonces yo hubiera omitido y tranquilamente solo haber hecho sumatoria de fuerzas en X y obtener que BC es igual a 225 libras tensión y ya está nodo B y seguimos al nodo C. Básicamente identificar vigas vagas es súper útil. Entonces, aprendan a identificar vigas vagas. ¿Ya? Yo les pasé en el grupo de WhatsApp un video de cómo identificar vigas vagas, pero lo veremos también en la próxima clase. ¿Ok? Además que identificar vigas vagas también les va a ayudar a identificar vigas de dos fuerzas, que ya vamos a ver eso en armazones. ¿Alguna pregunta, muchachos, del nodo B para pasar al nodo C? Yo creo que nos quedamos hasta este ejercicio, muchachos. ¿Ninguna pregunta del nodo B? No. Entonces, en el nodo C, ¿qué tenemos? Tenemos esta fuerza de 225 libras. Recuerden que esta fuerza me salió negativa en el análisis. Entonces realmente iba hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo. Entonces aquí en C, esta es una fuerza de 225 libras hacia abajo. 225 libras hacia abajo. Por supuesto, un poco redundante, pero aquí la rayita, aquí también. Ya, un poco redundante, pero bueno, bastará decirles que como C es la fuerza de una reacción, C no puede ser ni tensión ni compresión. ¿Ya? C 450 libras. Entonces aquí vamos a poner C 450 libras.
¿Y qué más nos queda? BC. Como BC jalaba el nodo y la dirección fue correcta, y también jala el nodo. Ya, BC. ¿Cuánto era BC? 225 libras. Voy a bajar un poquito más. Ay, señor, de paciencia. 225 libras, ahora sí. Y finalmente el elemento CD. La única incógnita de este sistema, ¿ve? Solo nos queda una incógnita. Yep. Y como pueden darse cuenta, aquí también tenemos el triángulo de 1, 1 raíz de 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 pies, 4 pies. Así que aquí tenemos 4 raíz de 2. Aquí, solamente para variar, por los loles, voy a poner 45 grados. Ya saben que es lo mismo, son intercambiables. Ahora, ¿yo cuál haré? ¿Sumatoria de fuerzas en Y o en X? Me da igual. Pero es más rápido con sumatoria de fuerzas en Y porque en Y solo actúan dos fuerzas. La del elemento, este es el CD. Mientras que en X tendríamos estas dos fuerzas y la del elemento CD. Entonces sería aquí hacia arriba positivo. CD, coseno de 45, intercambiable con el seno, ya se la saben, menos 225. Igual a 0. CD será entonces 225 sobre el coseno de 45. ¿Ya? Es decir, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Entonces sería... Muchas me disculpan un minuto, por favor. Ya, discúlpenme mucho, muchachos. Ya. Entonces tenemos aquí CD es igual a 225 sobre coseno de 45. Es decir, 318.198 libras. Ya. Como salió positivo, la dirección es la correcta. Estos son 45 grados, ya, con respecto a la vertical. Entonces, mejor, vamos así. 45. Perfecto. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Si CD jala el nodo, entonces CD está en tensión, ¿verdad? El curso la Sí. verdad pasada. Correcto. Ya. Se despilas ahí, muchachos. Pueden ver que si también descomponen las fuerzas, CD es más 225, o sea, CD coseno de 45 más 225 menos 450 les va a dar así mismo, pues 0. Todo tiene que cumplirse. ¿Ya? Si es que no se cumple, entonces algo está mal con el sistema. ¿No? Ya saben, si CD coseno de 45 más 225 menos 450, o sea, la suma de fuerzas en X no da 0, ahí estamos mal, muchachos. ¿Ya? Pero ya conseguimos la incógnita y con eso
Ya tenemos todos los resultados. Hacemos sumatoria de fuerzas en D. Ya tenemos AD, ya tenemos BD, ya tenemos CD. ¿Cuántos elementos teníamos? Teníamos 5 elementos. Tenemos elemento CD, perdón, tenemos el elemento CD, el elemento BC, el elemento BD, el elemento AB y el elemento AD. Ya tenemos los 5 elementos. Entonces yo puedo tranquilamente, al final como su respuesta última, copiar y pegar, escribir todo esto, ¿no? Cada una de las fuerzas. Para CD tenemos 318.198 libras tensión. Para BC tenemos 225 libras en tensión. Y para BD es una viga vaga, así que tenemos 0 libras. Realmente 0 libras, da igual. Check, check y check. Y con eso ya conseguimos una estimación de las 5 fuerzas actuando en los 5 elementos de la armadura. ¿Ya? Despilas, muchachos. ¿Alguna pregunta de todo el ejercicio o de armaduras? ¿Qué método usamos aquí? Método de nodos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para ya cerrar la ayudantía? Una pregunta. Esta ayudantía fue súper teórica. Mañana, si todo sale bien, tenemos otra ayudantía y será solo de ejercicios. De método de nodos y tal vez entremos a método de secciones. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir y a terminar la grabación.